Okay, good morning for some. Well, here, just starting afternoon. Here is 12:30. My name is Carlos Largacha Martinez. This is going to be a bilingual session, a little bit different in terms that it's going to be in Spanish and in English. I'm going to start in English, pero voy a cambiar ahora a español. Y las presentaciones van a ser en español, pero la interacción va a ser en inglés y en español. I am the Humanistic Management Network Colombia co-leader. We are a team of 10 members of the chapter that we are like the steering committee of the chapter with more companies and people around us. Robert Pearl, one of the speakers today, is one of them. If you go to our website of the Humanistic Management Network, Colombia chapter, you will see a picture of us in a coffee place that we had 2 years ago, and it was a great moment before pandemic. And also, if you see the Colombia chapter website, you see that we focus a lot on soft skills. We believe that humanistic management, one of the pillars of humanistic management is inspiration, connection, resilience, listening to the other. And we have done some research. We have helped some companies here in Colombia. We have facilitated transitions of companies that believes in this, that you need to have the hard skills, you need to have the management, the tools, but you need to have the soft skills. Entonces, es importante tener esas competencias blandas para poder desarrollarse. El reto es que la sociedad no nos ha educado para ser transparentes. Nosotros pensamos una cosa, pero decimos otra. Y en las empresas pasa mucho eso. Se piensa una cosa y no se dice. Nos ponemos máscaras cuando estamos en las empresas y no hay una buena comunicación, no hay un diálogo. Es por eso que estoy muy contento de tener a dos personas que creen también, como Ernst y como muchos del network, que esto es importante. Entonces, me acompañan virtualmente aquí en este espacio Pauline McCharles, una amiga y miembro de Humanistic Management Network, que escribió un libro muy interesante que se llama Inspiration Developers, y lo escribió también en español. Entonces, por eso la quise invitar, además de que hemos estado en otras conferencias con ella, porque ella era o es la directora del capítulo de Seattle, de Málaga, y ahora está en Alemania. Y también a Robert Pearl, que escribió un libro sobre connection, sobre cómo conectarse en las organizaciones para tener mejores espacios y más liderazgo. Entonces, Pauline y Robert están, ya veo a Pauline. Robert, Robert está aquí, ¿sí? Robert. Claro que sí, aquí estoy. Listo, Carlos. Robert. Hola, Robert. Pauline, ¿quieres decir algo para que aparezcas ahí en Sí, aquí estoy. Listo. Entonces, bueno, voy a hacer una prueba rápida del... Carlos, hay alguien preguntando que cómo se llaman los libros. No sé si usted quiere escribir en el chat cómo se llaman ambos libros, o tal vez enviar el link en el chat para que la gente pueda accesar el libro en Amazon. Sí, ya los voy a mandar. Entonces, pero ahí ya están viendo la pantalla, ¿sí? Ahí está. Desarrolladores de inspiración, ¿sí? ¿Lo están viendo? Ángeles sí. En el lugar de trabajo. Manténlo simple. La vida es suficientemente complicada. Me encanta esa frase de Pauline. Y como ven ahí, va a hablar de resiliencia. Entonces, primero Pauline nos va a presentar no el libro, sino su proceso de trabajo con empresas. Y después
Robert también nos va a hablar de su libro. Yo ahora voy a poner los links de ambos, que se pueden conseguir en Amazon, en Kindle, y los pueden tener ahí. Entonces, voy a dejar ya de presentar. Era solo para mostrar esos dos libros. Stop share. Y una vez para probar que sí estaba funcionando esto. Listo, sí está funcionando perfecto. Bueno, entonces Pauline es una emprendedora social que ha trabajado, que ha viajado mucho por el mundo y que se dio cuenta que no teníamos la capacidad para construir buenos diálogos y que teníamos que trabajar en la resiliencia y en una mejor comunicación con los demás. Entonces, Paulina ha tenido mucha experiencia en todo el tema de cómo desarrollar la inspiración en las empresas y por eso su empresa se llama Inspiration Developers, que arrancó en Seattle, se dio cuenta que había un vacío a través de unas experiencias personales que ella tuvo y quiso construir su empresa, la construyó y a eso en parte se dedica hoy en día. Entonces, Pauline, bienvenida aquí con nosotros. Me alegra tenerte acá. Estoy muy feliz de tenerte. Robert Pearl es emprendedor social también. Ha sido emprendedor de empresas muy exitosas. Aquí en Colombia fue el creador de la librería.com, que fue un éxito en su momento, que acabó vendiendo. Ha trabajado en diferentes multinacionales, pero siempre le preocupó el tema de cómo hacer para que nosotros cada vez seamos mejores como seres humanos. Y escribió este libro de conexión porque encontró que ese era un elemento fundamental. Entonces, además de haber sido un ejecutivo exitoso, un emprendedor exitoso, ahora se dedica a ayudar a empresas con su compañía de consultoría, ayudar a empresas a que los líderes sean exitosos a través de unas buenas conexiones. Entonces, y nos va a hablar sobre una charla que es muy interesante y que le pedí el favor a Robert que nos la trajera, que le voy a decir a Robert en su momento que la presente y no le voy a quitar la chiva a Robert. Entonces, Robert, bienvenido. Qué bueno tenerlo acá. Muchas Estamos muy gracias. contentos. Muchas gracias, Carlos, por esa introducción y esas palabras tan generosas. Listo, entonces... sí. Pues, Hola. Pauline, sí. Muchas gracias, Carlos, también por haber invitado a mí aquí a ser parte del capítulo de Colombia. Listo, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a estar yo pendiente del chat al principio. Voy a mandar algunos elementos importantes que vaya oyendo en las presentaciones en el otro idioma en el que estén hablando. Pauline y Robert puede switch to English if you want to. Cada uno va a hacer una presentación de más o menos 25 minutos, media hora, y en algún momento yo puede que intervenga. Ustedes pueden ir poniendo las preguntas en el chat. You can write your questions at the chat if you want to. Pero al final de la charla de Pauline y de la de Robert, vamos a hacer un conversatorio en lo que queda de estas 2 horas de sesión, en el que les voy a hacer preguntas sobre su experiencia de vida, sobre sus libros y sobre lo que hablaron en la charla, para fortalecer lo que dije al principio. La importancia del desarrollo de las competencias blandas, de las competencias internas, del liderazgo interior, para poder ser un buen jefe, líder, persona y para tener equipos de alto rendimiento. Eso está más que estudiado científicamente desde la inteligencia emocional de Daniel Goleman, pero cada vez se necesitan más y cada vez hay más interés en las empresas por aprender. Pauline, all yours. This is your time. Pauline, Okay. adelante. Thank you. Thank you very much, Carlos. I'm going to start in English because it's easier. Pero Perfect. me voy al español. ¿Se me entiende? ¿Se me puede escuchar? ¿Se puede escuchar bien? Ay, perfecto. Perfecto. Tecnología y todo. Lo que yo descubrí es el desarrollamiento personal. Nos hace sentir más llenos al final del día cuando terminamos el trabajo. Eso era lo que yo veía en Seattle, en las compañías. Es un
un vacía. Había una sensación de vacía al final de su día. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos cambiar este sentimiento de vacía que viene después de estar en la oficina 8 horas o delante de su computadora trabajando 10, 14 horas? Se llega a la casa vaciado. Y esto lo que yo vio era algo que había visto, pero no sabía qué hacer con ello. Y de repente, cuando yo estaba en Alemania, estaba estudiando la Corporate Social Responsibility y con eso me di cuenta, observando los éticos de corporaciones mundiales, y me di cuenta que las decisiones, estaban hablando de las decisiones y el respeto de los humanos en el tercer mundo. Y yo me decía, pero ellos no tienen a comer, no tienen casa, necesitan trabajar duros para poder tener casa y comida. Y no tienen tiempo para estudiar y ayudar a otras personas porque tienen que ocuparse de comer y vivir y sobrevivir. Y volví a Seattle y me dio cuenta, ok, yo puedo ayudar esta sensación de vacío que tienen las personas en las oficinas. Se puede cambiar si se dan cuenta de que el trabajo que están haciendo ahí en sus oficinas, en las corporaciones, está cambiando el mundo. Cada decisión que están haciendo en ese momento en la oficina está ayudando o sosteniendo una versión de ser. Y desde ahí volvió con este libro. Yo estaba creyendo, en vez de ir por esto de una manera académica, como esto son las instrucciones de cómo se hace, decidí la mejor manera de despertar los soft skills, como Carlos dice. ¿Cómo despertamos soft skills? Dije, lo mejor que podría hacer es escribir frases, ideas, conceptos, pero de una manera que un niño o una niña puede tocar y jugar con ello. Y para que podamos rejugar con nuestros propios sentimientos. Y me di cuenta con esto del COVID, donde estaban todos en casa, la gente empieza a entender este libro más que nunca, porque antes estaban ahí sus 8 horas en la oficina diciendo, ¿y cómo voy yo a hacer o reaccionar o pensar en el niño, en mí mismo, si estoy aquí siendo serio y tengo deadlines y mucha presión? Muchas presiones de todos lados. ¿Cómo es que yo voy a poder parar y sentir mí mismo? ¿Cómo voy al autorreconocimiento? Es un trabajo. ¿Cómo puedo hacer este trabajo si ya tengo otro trabajo que me dio mi jefe? Y es por eso escribí un libro donde lo puedes abrir en cualquier página y leer solo una frase. No tienes que leer ni toda la página. Pero con esta frase puedes estar pensando en ello cuando estás ahí con toda la presión alrededor. Es como ir a la ventana y mirar a la bajada del sol por un minuto. O dar agua a la planta que está en la cocina de la oficina. Simplemente haciendo estas cositas chiquitas te despierta el autorreconocimiento. Y es un trabajo que puede comenzar despacio y después con tiempo ya vas incluyéndolo en la vida diaria en el trabajo. Y mi goal, mi meta era que en lugares como Seattle, donde deciden dónde van a comprar coffee cups para Starbucks en algún país u otro, en alguna compañía, en alguna parte del mundo, que esa persona sabe sí mismo quién es. Esa persona se siente, si yo pregunto más preguntas, ¿qué están haciendo con 20 millones que vengo de gastar en esta compañía o el otro? Que piensan un poco más, porque se siente bien en sí mismo. Y cuando se siente mejor en sí mismo, después del trabajo, entra a la casa y entra con la familia, toda la comunidad alrededor, los colegas en el trabajo, todos. Es un soft skill que es simplemente reconociendo sus propios placeres
chiquitas placeres, no grandes como ir a Disneyland o algún saltar en el agua de la piscina de los vecinos. Es algo más sencillo. Y este soft skill, cuando se trabaja, se encuentra una sonrisa. Muchas veces en el día. Puede uno estar ahí contando las veces en que uno sonríe. Delante de su computadora, trabajando duramente, con mucha presión, puede encontrar sonrisas en sí mismo. Y esas sonrisas no son intelectuales. Pero cuando otra persona llega a hablarle a uno, if you're approached and you're feeling good about yourself, you bring a smile to the other person. And that soft skill is very powerful. That bringing smiles to other people help you make better decisions for yourself. And eso era el razón por este libro. Con cada frase trae una sonrisa. Con cada trabajada del cerebro viene una manera más de ser en conexión con su propio cerebro. La desconexión del cerebro y el corazón es las malas decisiones que hacemos cuando tenemos miedo. Antes de escribir este libro, yo trabajaba mucho con la idea de miedo, porque en el miedo hacemos y hemos estado culturalmente ya mucho tiempo, hemos estado controlados. We get controlled by fear and we make decisions based on those fears, and these decisions are not always the best ones. So the best way I found was to just remove the fear completely. And then when I wrote the book, I don't think I talked much about fear at all in this process, porque el miedo no tiene mucho que ver con el autorreconocimiento. Sobre todo tenemos miedo nosotros de nosotros mismos, de nuestro poder, de nuestras acciones, de tantas cosas que nos dan miedo que no tomamos el tiempo para conocer quién somos y qué estamos haciendo en nuestra vida. Y para mí eso era lo más importante en desarrollando la inspiración. Estamos deshaciéndonos de los miedos, o los miedos no se quitan. Cuando va uno subiendo una montaña en el frío, no es que no es frío, pero uno lleva una chaqueta para que no se para que no se congela. Y es así también en el trabajo. Uno se prepara, sabe que hay cosas, hay presiones, hay necesidades, hay profesionalidad que es muy importante, pero al mismo tiempo no se tiene que quitarse de la sonrisa. No puede el niño, cada uno de nosotros tenemos este niño en nosotros mismos que sabe la mejor respuesta, y cuando los niños se pueden hablar con una profesionalidad external pero no desconectándolo, es más fácil trabajar en equipo, sonriendo. No sé si es bastante simple, y cuando trabajo con la gente, usualmente utilizo palabras que no están acostumbrados de escuchar, y el razón por eso es porque las palabras utilizadas regularmente tienen mucho peso. Son pesadas, las palabras son pesadas. Y si te das cuenta de qué palabra te está controlando, o tú mismo, qué palabras estás utilizando que dan peso alrededor de ti mismo, puedes ir cambiando la palabra o el sentido de la palabra. Porque si utilizas palabra de niño o jugosos, también falta la profesionalidad. Y si utilizas palabras profesionales, quiere decir que estás dentro de restricciones y los soft skills no pueden salir tampoco. Es importante darse cuenta de qué palabras está utilizando cada día
para sí mismo, cuando te miras en el espejo y te despiertas, o cuando estás yendo al trabajo. Creo en el libro en algún momento hablo de, estás yendo al trabajo y en vez de estar pensando, hoy el día adelante, 8 horas, tengo que hacer tal, en vez de eso, estar mirando los árboles alrededor, de mirar los niños jugando al pasar, o los pensamientos en todos los self-help books en el mundo, siempre dicen, cuídate de tus pensamientos porque se manifestan, pero no es por nada que lo dicen, es verdad, y en el trabajo es la misma cosa. Así es sobre todo es sabiendo sí mismo y no sabiéndolo, pero siempre buscando más de sí mismo, siempre buscando palabras que conectan lo que está haciendo uno con el niño en sí mismo, con el adulto en sí mismo y al mismo tiempo sabiendo de lo que está haciendo uno, esas acciones están afectando otros en la oficina o en la casa, en la comunidad o en otro lado del mundo. Cada cosa que estamos haciendo en nuestro trabajo, y si no está afectando, ¿por qué nos paga alguien en la oficina para hacer este trabajo si no tiene efecto? Claro que tiene efecto. Y eso nos da la fuerza. Developing inspiration es desarrollando cada posibilidad que uno tiene en cada situación, recordándose o reformulándose sus energías, recalibrando, siempre recalibrando. Lo hacemos todo el tiempo con autocorrect. Estás ahí escribiendo una cosa, un pensamiento, y está ahí autocorrect. Y si pongas un sistema en ti mismo para recorreccionarte, se reconecta uno a su corazón algunas veces en el día, se daría cuenta que al final del día uno no se siente tan agotada tampoco. Eso es mi esperanza y es lo que yo he estado haciendo en Seattle. Hago workshops, estaba haciendo unos workshops y con individuales, trabajando con oficinas en maneras de comunicar entre ellos, en donde la sonrisa es parte de todo, pero no sonrisa como ahora vamos a jugar, no, como con respeto. Niños deberían ser respetados también. Sonrisa no quiere decir que no se puede respetar. Y creo que más que nunca ahora, en esta época, estamos todos descubriendo eso un poco, porque estamos ahí, muchos trabajando de su casa, muy serios, pero de vez en cuando sueltan, van a la cocina o juegan con sus niños o algo y vuelven a su computadora y trabajan otra vez serio, pero no se agota de la misma manera. Y tengo mucha confianza en la sociedad, en su nuevo viaje. Y es todo lo que, si tienen preguntas, no sé cuánto tiempo he estado hablando del libro, pero ¿preguntas? Pauline, ¿cómo has hecho para que te vean como algo importante para la organización? Porque tú misma dijiste que la organización es un lugar muy serio, ¿sí? Es un lugar muy profesional, que toca ser serio. Por eso me puse esta camisa hoy, porque sabía que Pauline iba a hablar de esto, ¿sí? Porque uno tiene que parecer ejecutivo. You don't have this shirt if you want to look professional. La palabra joyful, que no la dijiste como tal, pero más la dijiste de muchas formas, pues es ahora como the new trend in organizational behavior, is that places has to be playful. And playful is the sandbox of children, which is something that you have said to us. How you made you to be taken seriously with this approach? Porque, pues cuando uno se vuelve, a uno lo insultan diciéndole que uno es muy infantil. A mí me han dicho algunas veces que soy muy infantil, ¿sí? Como que no es serio. ¿Cómo hiciste para que las compañías te contrataran y te contraten
para meter toda esta energía infantil como parte de la gerencia? Era bastante fácil bueno, utilizando palabras que ellos querían escuchar era muy importante. Como decía antes, la fuerza de la palabra y las palabras que uno utiliza tiene su framework. Y jugando hay muchísimos. Una de las cosas que estaba escribiendo yo hace ya muchos años es cuando Google puso ping pong tables en las oficinas. Es bueno, ahí están jugando ping pong, pero eso no es no es de eso de lo que yo estoy hablando tampoco. No es jugando con otros como niños, sino sí mismo conectando con su propio persona, su propio interior. Y cuando yo hablo con la gente uno a uno, ellos entienden eso bastante fácilmente. Que estoy hablando de encontrando, no jugando, sino el autorreconocimiento de sí mismo y encontrando la inspiración en sí mismo. Es desarrollado desde el interior. It's not joyful, it's joyful, but it's the joyfulness and the playfulness is the result, not the action that's taken. And so whenever I've interacted with people that I was working with, and when I do a workshop, there's a set structure to clarify. It's very serious business developing inspiration. Being playful is serious business. It's not ping pong tables. It's not about the external game. It's about the internal truth. When you look at a tree in fall and it's turning gold, it goes green, es un árbol bonísima, grandísima, es verde y comienza a ser marrón o cambia de sus colores. Y estás ahí delante de este árbol y el viento viene. No es que está jugando el árbol. El árbol no está jugando y cuando tú lo miras, las sensaciones que tú tienes no es juego de niño. Es tu interior, tu corazón, tu reconociendo tu interior, reconociendo la belleza de este árbol, la fuerza del viento, el cielo, si es frío, el viento frío que le está tocando el cuerpo. Esto es, y niños lo hacen todo el tiempo. Los niños están ahí corriendo en los árboles y tocándolos, están abrazándolos y se ponen la cara, los perros ponen la cara por la ventana para sentir el viento tocarle. Y eso no es jugando y no es del exterior, viene del interior de sí mismo. Y nosotros como adultos lo olvidamos. Simplemente lo olvidamos. Estamos tan desconectada con lo que éramos o lo que nos da placer que tenemos que reaprenderlo, ¿sabes? Estamos reaprendiendo cómo buscar y tocar ese... No es como... Playful is the result of it. And that is sellable. That is sellable. Paulina, ahí acabas de decir otra cosa que es que no es las mesas de ping-pong. Me parece un muy buen ejemplo porque creen que con poner mesas de ping-pong, pues sí, hay un mejor ambiente, no voy a decir que no, pero eso no logra lo que tú estás diciendo, sino todo es un proceso de autoconocimiento, autorreconocimiento y para ser más transparente y más auténtico. A la gente le da temor mostrarse como es. Entonces, antes de que Wilson Agudelo, si tiene cámara mejor, ya que Pauline nos da un poco más de tiempo antes de que arranque Robert, antes de que Wilson, si quiere usted hacer la pregunta directamente, Wilson, si tiene cámara o si no con el micrófono, Wilson. Before Wilson's questions,
¿cómo has trabajado el hecho de que los ejecutivos en las empresas se muestren tal cual como son? Sean mucho más transparentes, mucho más genuinos, mucho más auténticos, porque los ejecutivos, y this was a research done by Chris Argyris a long time ago, and there are several others, that we have these defensive routines. Every time I feel threatened by something on the existence of the corporation, I just put a mask or defend myself. ¿Cómo has hecho y cómo hiciste tú para que dejaran de ser tan defensivos, dejaran de ponerse máscaras, fueran más auténticos, más transparentes y así pudiera pasar todo el milagro de la inspiración que tú logras en las empresas? Justamente dándole estructura que no cambia, prometiendo un cambio external que no cambia. Así hay unos, si uno, para no tener miedo es importante saber lo que está pasando. Y para evitar miedo, nunca tuve problema con miedo. Las personas con quien he trabajado y no es cuestión de miedo, por la única miedo que tienen y que tenían es que alguien les supiera que estaba yo trabajando con ellos, porque si ellos supieran eso, otros perderían cara. Así no es cuestión del externo, el externo, no es cuestión de cambiar su vista externa hacia el mundo. Es una cuestión de conocerse y reconocerse internamente. Y eso cambia los soft skills y cambia con tiempo, cambia todo, es más fácil. Más que nada es súper agradable y más fácil manejar y organizar su equipo si uno mismo se siente bien y sabe cómo se siente. Pero no tiene que decirle a nadie, no tiene que ver con transparencia a la organización. No tiene que ver con nadie más que sí mismo. Así no hay, no, it's not a threat, it's a compliment, it's an added skill. Ok, Pauline, vamos bueno, Wilson realmente es Yusney. Yusney, ¿quieres hacer la pregunta o quieres que la haga yo? ¿Quieres hacerla con el micrófono? No importa si no tienes cámara. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Yusney, te escuchamos. Vale, Carlos, gracias. Buenas tardes a todos, doctora Pauline. Me interesaría saber y compartir que tengo varios estudiantes conectados a esta hora. Desde su experiencia, ¿qué tipo de elementos les recomienda para que en los ambientes organizacionales ellos puedan conectar esas emociones con su ser? Y cómo van a ser los futuros líderes organizacionales, cómo pueden fomentar en sus equipos esas dinámicas de cambios que apoyen al ser y a ese contexto organizacional. Gracias. Sí, eso es todo. Eso es una gran pregunta y es muy particular e individual a cada... lo importante, y esto siempre digo, lo importante es escuchar. Es aprender a escuchar. Así, siendo consultante, es importante escuchar a la organización, los dinámicos. Es importante mirar cómo mueve la situación, cómo reaccionan, qué es lo que es importante, los valores, que los valores sean equilibradas, balanced, but no tanto equilibrados, pero que los valores sean los valores de la compañía o los valores de la organización o de la oficina, o no sé en qué, depende de la talla, pero es muy importante que los valores sean iguales. Básicamente, antes de que algo puede funcionar, para que una mesa sea estable o una casa sea estable, necesita los 4 paredes para que puede, y eso fundamentalmente es la única cosa que tiene que ser sólido.
es the foundation. No puedo encontrar la palabra en español, pero the foundation of the system. You just have to look for it. There is a foundation. Every system, every office, every company, every organization has a foundation. The foundation was built. It was built randomly with no plan. It was built with a very strong structure. It was one person with a vision. It was a group of people who brought it in and grew over time, but there is a foundation. And once you can hear and see the foundation, you can help people see how they themselves respond to what they are experiencing. It's about helping the individual respond and react to their own feelings about what's going on around them. Sus propios sentimientos son importantes, pero no, y muchas veces no puede uno saber lo que está sintiendo porque está acostumbrando a este base y todo se hace así porque así se hace. Y es bueno y saludable de vez en cuando que alguien del exterior viene y no cambia nada, simplemente muestra lo que ya existe. Y desde ahí, los que están ahí pueden decir, pero no me gusta lo que estoy viendo, pero es lo que estás haciendo. Y ahí puede uno cambiar por sí mismo si no se siente bien o no se siente sólido en lo que está creyendo. Pero es muy complicado, es muy complejo, es algo individual a cada cultura, cada país, cada organización. Es muy, muy individual ese trabajo. Pauline, Yeah. pero ya para terminar, antes de Robert, hablas de que los valores no es tanto los valores que están escritos en una definición de valores que nosotros sabemos que muchas empresas los tienen pero no los cumplen, sino más es que a través de escuchar al otro y de conversar con el otro y con la otra, empieza a emerger una cultura corporativa que se vuelve la forma como hacemos las cosas en esta empresa, en esta organización, y eso realmente son los valores. Eso debe ser sólido y sobre eso se sostiene la empresa. Y ahí es donde está el trabajo tuyo de que las empresas redescubran y las personas redescubran cuáles son sus verdaderos valores, no los que profesamos. Entonces, al final, las empresas acaban haciendo lo que dicen, walking the talk. Exactamente. Gracias. ¿Cómo puede uno ayudar a sus colaboradores a que logren ver quiénes son, se reconozcan y así puedan fortalecer la empresa? How can you help your team to do that, Mike? Because maybe you are more advanced and you have more enlightenment or something, but then how can you transfer that to your team? Que era parte de la pregunta de Yusnei, ¿cómo cuando uno ya es jefe, líder, cómo puede uno lograr eso en su gente? Ahí es estar despierto. Eso es lo de que estábamos hablando de encontrando el niño en sí mismo, no niño jugoso, sino la sorpresa, viendo ese árbol que tiene las olas ahí en el viento, viéndolo en ese momento. No es una fórmula. Podemos escribir que los árboles en el mes de septiembre pierdan sus olas, pierdan sus leaves. Pero esa fórmula no es verdad, porque puede ser que en septiembre hay sol y se quedan verdes. Es estar en el momento. Eso no es un entrenamiento de justamente de lo que estoy hablando en mi libro, y es lo más importante, es el reconocimiento, autorreconocimiento de sí mismo. Cuando tú estás consciente y alerta a lo que te da, a lo que estás mirando, y no estás metiendo assumptions. There's no assumptions as to what's going to happen next. But you actually listening in the moment, in that space and time.
then you can help the team see that as well. You just stay alert to the next surprise instead of assuming you're going to hear what you heard. And that's one of the biggest problems with language, is that you have a set of words, and when you hear this set of words, you expect a certain thing to come of this set of words. And when that happens, then everything becomes automated. And to help your team and to help yourself be the strongest team and the most resilient team you can be, you can't be automated. It's not, there's not an automatic, it's not an automatic, it's a stick Pauline, shift. lo que acabas de decir, ¿qué tan cerca está lo que acabas de decir del mindfulness? Sí. ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? Sí, es mindfulness, siendo mindful. Pero ¿cómo llegas a ser mindful? En mindful, otra vez la palabra mindful no lo utilizo, porque mindful tiene todo una paquete de interpretaciones. Cuando utilizaría yo la palabra mindful, de repente tiene unas definiciones claros. Y no es una cuestión de tener definición claro, es cuestión de sentir lo que está escuchando y es sentir lo que está pasando para poder reaccionar con un soft skill. Poder reaccionar al momento hasta que no entiende exactamente lo que está escuchando porque no tiene caja para ponerlo. Hay un sentimiento que se despierta y eso es la inspiración. De repente le da ideas. Ay, esta idea, o podría ser así, y se despierta la excitación al interior porque no entiende lo que viene de escuchar, pero entiende que algo escuchó y que hay interpretaciones que puede darlo y no sabe dónde ponerlo. Como niño. Listo, Pauline, qué bueno escucharte. Y bueno, no vamos a terminar ahora, vamos a dejar tu tema ahí y vamos a pasar ahora a las experiencias y a la forma como Robert ayuda a las empresas a que sus altos ejecutivos se conecten mejor. Y después volvemos los tres y con la participación de los estudiantes que están acá, profesores, para hacer el cierre. Entonces, thank you, Pauline, to remind us that we need to continue to be childish, and that is not okay, not only okay, that it's needed in organizations. Gracias por tu experiencia y por ver que estás ayudando a transformar empresas en Seattle y around the world para que sean más humanos a través del autoconocimiento, autorreconocimiento y el escuchar a los demás. Gracias, Carlos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con Robert. Robert, nuevamente, qué bueno que esté aquí con nosotros. Entonces, si quiere, no sé si quiere decir algo o quiere que ponga ya la presentación. No, primero que todo quiero darle las gracias a usted, Carlos, a Ernst por ser el organizador de este evento, a todos los organizadores del evento y todos los presentes. Muchas gracias por haberme invitado y a la gente que quiere participar de esta conferencia, les doy las gracias de que me oigan. Ojalá me interrumpan en la mitad de la conferencia para hacer preguntas, porque así creo que la podemos volver un poco más dinámica y más interesante. Listo, entonces... Listo. Bueno, Carlos, habiéndole dado las gracias a usted por la invitación, yo quiero ya dirigirme al auditorio que está pendiente de esta presentación y decirles que vamos a hablar un poquitico, un poco acerca lo puede poner en modo de presentación. Gracias. ¿Qué sucede? A nivel mundial, el gran problema y el principal problema que tienen las organizaciones... Next, Carlos, ¿puede por favor poner el slide? Perfecto. Otra vez. El principal problema que tienen las organizaciones hoy en día es el nivel de compromiso. El nivel de compromiso de los empleados en las organizaciones es supremamente bajo. En el mejor de los casos llega a ser de un 15%. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros, como individuos y de manera colectiva, resolvemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos,
al día siguiente, la empresa para la cual trabajamos, si todos lo hacemos de manera colectiva y de manera inmediata de un día para otro, a su vez la empresa empieza a convertirse también en la mejor versión de sí mismo. Y para poder convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, es muy importante que nosotros apliquemos todo lo que podamos acerca de nuestra inteligencia emocional. De esa manera, Carlos, si pasamos al siguiente slide, vamos a poder empezar a crear equipos inteligentes. Siguiente. Entonces, para crear equipos inteligentes, definitivamente tenemos que recurrir a la inteligencia emocional. Está probado que una persona, siguiente, Carlos, está probado que una persona puede tener los conocimientos técnicos más profundos en un área en particular. Puede tener una capacidad de análisis para los números o los negocios en general, pero eso no necesariamente lo convierte en un gran líder. Entonces, de ahí surge la pregunta del millón, y es si un líder nace o se hace. Siguiente, Carlos. Siguiente. El liderazgo no es exclusivo de personajes como Winston Churchill. Siguiente. O Gandhi. O la Madre Teresa. Siguiente. O cualquier otra persona. No. O cualquier otra persona que nosotros. No. Más atrás. O cualquier otra persona que nosotros reconozcamos públicamente. Todos, absolutamente todos, somos líderes. ¿Por qué? Siempre hay alguien que nos está observando, así nosotros no lo estemos percibiendo, así nosotros no nos estamos dando cuenta de eso, siempre hay alguien que nos está observando. Por esa razón, nosotros siempre somos líderes. Y hay líderes que toman decisiones, siguiente, para un grupo de personas más pequeño, como por ejemplo para su familia, para sus amigos. Hay otras personas que como líderes toman decisiones muy importantes para un poco de grupos un poco más grandes, como por ejemplo las empresas. O hay líderes un poco más importantes que toman decisiones para un país entero. La clave de todo esto es, nuevamente, basarnos, siguiente, Carlos, en la inteligencia emocional. Y de ahí viene una pregunta también muy importante. ¿Qué es la inteligencia emocional? Siguiente. La inteligencia emocional es la principal competencia que debe desarrollar un líder. La inteligencia emocional es ese nivel de conexión, siguiente, es ese nivel de conexión que nosotros somos capaces de llegar a desarrollar con toda la gente que nos rodea y con la cual nosotros interactuamos en nuestro día a día. Llamémoslo clientes, proveedores, colegas, jefes, amigos, subalternos, familiares. Nosotros debemos estar en capacidad de conectarnos de verdad con ellos a través del desarrollo de las habilidades que definen la inteligencia emocional. Y veamos por qué es importante la inteligencia emocional. Siguiente. De hecho, la inteligencia emocional es tan importante, siguiente, que es responsable por el 58% de nuestro desempeño. Siguiente. De hecho, también personas comunes y corrientes con un coeficiente intelectual promedio sobrepasan a los de más alto coeficiente intelectual, siguiente, el 70% de las veces. Siguiente. Y el 90% de los ejecutivos con un alto desempeño es porque tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional depende de 5 habilidades o competencias que deben estar bien desarrolladas en un individuo. Siendo la primera de ellas, autoconocimiento y control. ¿Qué es el autoconocimiento y control? Es, como lo dice ahí, lo pueden leer ustedes, es el conocimiento íntimo, profundo y preciso de nosotros mismos. Quiere decir que nosotros podamos llegar a un nivel de conocimiento, de autoconocimiento tan profundo que nosotros estemos en capacidad de predecir, de acuerdo a nuestro estado de ánimo, cómo podríamos eventualmente reaccionar frente a una situación que se presente, positiva o negativa. Y de la misma manera que podemos predecir nuestras emociones, también estemos en control de las mismas, ya sean positivas o negativas. Y no como sucede muchas veces,
que la gente se sale de casillas, no es capaz de estar en permanente control ante diferentes situaciones que le pueden eventualmente generar estrés. La segunda, la empatía. La empatía es, como lo define el significado de empatía, es conocer la perspectiva desde la cual las otras personas ven las cosas, pero de acuerdo a sus valores y sus creencias. Es tratar de sumergirnos nosotros en el punto de vista de la otra persona, del otro individuo, del colega, del jefe, del subalterno, del esposo, de la esposa, de los hijos, a la vez que yo me mantengo separado del individuo. Tercero, la experiencia social. ¿Qué es la experiencia social? Es la habilidad de construir relaciones interpersonales genuinas. Eso es fundamental. Nosotros siempre tenemos que ser auténticos a la hora de relacionarnos con la gente. No lo podemos hacer porque tengamos un interés de por medio o una agenda oculta. Nosotros debemos tener esa habilidad de construir esas relaciones interpersonales genuinas y sólidas, basados en una creencia muy importante, es que todos somos iguales, todos somos seres humanos idénticos, independientemente de nuestras preferencias políticas, religiosas, sexuales o de cualquier otro tipo. Cuarta habilidad para desarrollar la inteligencia emocional. Influencia personal. Es la habilidad de leer situaciones y poder ejercer un liderazgo en la dirección que nosotros como líderes vemos que debemos encaminar. Poder efectivamente ejercer ese poder de influencia que tenemos como líderes para llevar al equipo a donde nosotros creemos que lo debemos llevar de acuerdo a nuestra visión maestra. Esa visión maestra, Carlos, siguiente, es la habilidad de fijar esa dirección que es guiada a su vez por esa creencia personal que fue la que en un principio nos motivó a nosotros a emprender ese camino que estamos recorriendo con un equipo. Es a seguir esa brújula interna que nos guía y que influencia nuestras acciones y nuestras decisiones. ¿Qué sucede cuando nosotros hemos desarrollado estas 5 habilidades? Autoconocimiento en control, empatía, experiencia social, influencia personal, visión maestra. Ahí nosotros vamos a poder mantener una perspectiva, Carlos, siguiente, vamos a poder mantener una perspectiva que no nos deja salirnos de la situación en la que nosotros estamos. Podemos ver, como decimos aquí, las cosas desde el balcón o los toros desde la barrera. No vamos a perder la perspectiva de las situaciones. Cuando nosotros estamos enfrascados en algún problema y terminamos metidos dentro del problema al mismo nivel sin poderlo ver desde la perspectiva, vamos a hundirnos. Mientras que si nosotros logramos mantener la perspectiva de las cosas y no perderlas, vamos a poder sortear cualquier tipo de situación que se presente. La inteligencia emocional nos va a poder a su vez hacernos a nosotros mantener dominio total, Carlos, de nosotros mismos. Nos va a permitir poder leer entre líneas qué es lo que está tratando de comunicar el equipo. Muchas veces sucede que la gente por temor, porque pueden ser subalternos, porque se sienten, no tienen el nivel de autoconfianza que se requiere para comunicarlo. Muchas veces la gente no está en capacidad de decir en realidad qué es lo que quiere o qué es lo que piensa. Pero si nosotros hemos desarrollado estas habilidades que nos permiten a su vez desarrollar la inteligencia emocional, un buen nivel de inteligencia emocional, vamos a estar en capacidad de leer las emociones y de leer entre líneas qué es lo que está tratando de decir la gente. Porque hay un dicho que yo utilizo con frecuencia y es que nada es lo que parece. Cuando decimos que nada es lo que parece, llevándolo a un extremo, es que es muy difícil para la gente en situaciones complejas que pueda sincerarse frente a un jefe, si es una opinión contraria a la que tiene con respecto a lo que su jefe dice y si sobre todo es un jefe con un poco nivel de desarrollo de su inteligencia emocional. Entonces tenemos que tener esa capacidad para leer entre líneas. Y así vamos a poder nosotros, Carlos, adelante, siguiente, inspirar a nuestro equipo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener equipos inspirados, porque un equipo inspirado y empoderado, siguiente, Carlos, es capaz de mover montañas. Es un equipo que al final, siguiente, va a poder efectivamente mostrar resultados. Y así, siguiente, Carlos, es cuando nosotros podemos decir efectivamente que estamos liderando
desde la inteligencia emocional. Ahí es cuando nosotros vamos a su vez a tener un mayor nivel de autoconfianza y eso es importantísimo para cualquier líder. Muchas veces y todos, cualquier persona, cualquier ser humano, sufrimos momentos en los cuales nosotros no estamos con el nivel de autoconfianza en lo más alto. Pero cuando aplicamos estas 5 habilidades de inteligencia emocional y a su vez adaptamos esos conocimientos para liderar a nuestro equipo y mejorar las relaciones y mostrar los resultados que queremos, inspirar y empoderar, vamos a su vez a construir relaciones interpersonales sólidas, siempre manteniendo un nivel de autoconfianza. Entonces, siguiente, Carlos, la inteligencia emocional, siguiente, es fundamental, siguiente, para ejecutar un correcto liderazgo. Pero como todo, la inteligencia emocional tiene un enemigo peligrosísimo, que es el ego. El ego, en situaciones normales, es el amor a sí mismo que podemos tener nosotros por nosotros mismos. Pero cuando es llevado a extremos, nos convierte a nosotros en personas egocentristas, que pueden llegar a ser narcisistas. Y ahí es cuando el ego se convierte en el principal enemigo del liderazgo, porque no permite que sea la inteligencia emocional la que lidere al equipo. Entonces, ya sabiendo que el ego siguiente es nuestro peor enemigo, siguiente, vamos a hablar de 2 casos corporativos donde puede uno ver de manera clara cómo influye la ejecución del liderazgo con inteligencia emocional. Yo estoy seguro que todos los aquí presentes conocen la empresa BlackBerry y saben seguramente lo que fue en sus mejores momentos. Fue una empresa líder, pionera en la industria, una industria muy interesante, líder en la industria de teléfonos inteligentes. Y como líder de esa industria tan interesante y tan atractiva desde el punto de vista monetario o económico, fue una empresa que cuando estaba cotizando en bolsa, llegó a tener una valoración de mercado superior a los 100 o cercana a los 100 billones de dólares, 100.000 millones de dólares, cuando la acción estaba alrededor de 150 dólares. Pero ¿qué sucede? Esa compañía que había desarrollado una herramienta muy especial para sus dispositivos móviles, era la mensajería instantánea de BlackBerry, cerrada, no permitía comunicarse con otros sistemas operativos, pensó que iba a continuar siendo el rey de por vida. Hasta que surge una compañía creada por 2 ex empleados de Yahoo que deciden crear un sistema de mensajería instantáneo para cualquier sistema operativo. Entonces deciden desarrollar lo que se llama WhatsApp. Y WhatsApp a su vez se convierte en el principal enemigo de BlackBerry, porque BlackBerry, el fuerte que tenía era precisamente la mensajería instantánea. Hoy en día, la acción de BlackBerry que circula en la bolsa está alrededor de los $10. Quiere decir que perdió cerca del 90% de su valor. Los inversionistas y los dueños de las acciones perdieron pues prácticamente todo lo que tenían en esa compañía a raíz de que no tuvieron la visión ni la inteligencia emocional para entender qué quería el consumidor de ellos mismos, el consumidor que ellos habían llegado a elevar a ser el dueño de sus dispositivos. No supieron escucharlo, no supieron entenderlo, no supieron leer qué eran lo que quería. Hasta que llega nuevamente esta competencia, les surge WhatsApp, que se puede implementar en cualquier sistema operativo y acaba con BlackBerry, como lo que fue, como el icono que fue. WhatsApp termina más adelante siendo comprada por Facebook por alrededor de 18 billones de dólares. Entonces aquí nosotros vemos el caso de una compañía que no tuvo la inteligencia emocional para dar el siguiente nivel, llegar al siguiente nivel y mantenerse como líder de mercado en un mercado supremamente atractivo. Hoy, BlackBerry, desde el lado positivo, con un nivel de inteligencia emocional siguiente, definitivamente superior, pues es Zappos. ¿Y por qué
cuando contamos la historia de Zappos, ¿por qué decimos que es una compañía con una inteligencia emocional superior por parte de todos sus empleados o colaboradores? Siguiente. Es una compañía que estuvo a punto de quebrarse más de 3 veces, siguiente, pero ellos se enfocaron en entregar felicidad y lo hicieron de una manera muy particular. Por ejemplo, cuando la gente empezaba inicialmente a meterse al sitio de Zappos y a comprar zapatos por internet, estaban esperando que sus zapatos les llegaran a los 4, 5, 6, 8 días después de haberlos comprado. Ellos, a raíz de que estuvieron a punto de quebrarse y que dijeron aquí tenemos que redefinir nuestro modelo de negocio y tenemos que estar más cercanos a nuestro consumidor, dijeron, vamos a adquirir un compromiso con nuestros clientes. Cada pedido que nosotros recibamos antes de las 5 de la tarde, nos vamos a comprometer a entregarlo al día siguiente, a las 8 de la mañana. Y efectivamente, así se hizo. Qué sorpresa para cada cliente de Zappos hacer un pedido antes de las 5 de la tarde y ver un par de zapatos a la puerta de su casa al día siguiente. Pero ellos no mandaban solamente el par de zapatos que el consumidor había comprado. Ellos mandaban 1 o 2 pares de zapatos adicionales para que la gente se los midiera en la comodidad de su casa, los ensayara y luego los devolviera si no los quería o si se quedaba con ellos, pues básicamente se los cobraban. Pero para pensar así se necesita definitivamente tener pasión. Siguiente. Zappos es una compañía que apenas el 5% de las ventas lo hace a través del teléfono, pero ellos tratan ese 5% y ese call center como si por ahí se hicieran el 95% de las ventas. Es una compañía enfocada 100% en servicio al cliente. De hecho, son tan exitosos que el 75% de las ventas de ellos corresponden a ventas de clientes antiguos, ventas a clientes antiguos. Y hay anécdotas muy, muy simpáticas de lo que ha sucedido en el call center que presta un servicio de clase mundial en Zappos. Una persona llamó para probar el servicio al cliente, llamó a pedir una pizza. Y el agente, en lugar de decirle, como puede suceder en cualquier otra parte, decirle que aquí se equivocó de número y aquí no vendemos pizzas, inmediatamente le preguntó, ¿usted en qué ciudad está? No, yo estoy en tal ciudad. Ah, bueno, perfecto. Deme 2 minutos. A los 2 minutos regresa la gente del call center y le dice, a 2 cuadras de donde usted está la pizzería A, que atiende 24 horas. A 3 cuadras está la pizzería B, que atiende hasta las 8 de la noche. Y a 6 cuadras de donde usted está esta otra pizzería que es también muy conocida. Muchas gracias por llamar a Zappos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucede en una compañía tradicional que no está enfocada en servicio al cliente, cuando uno hace una llamada para solucionar una queja, adelante, Carlos. Qué pena interrumpirlo. Usted, no me da pena porque usted dijo que lo interrumpiera. Sí. ¿Por qué una empresa logra llegar a ese ambiente laboral, a esa cultura corporativa, para que la primera vez que les pasa algo tan raro como que le pidan pizza a los de Zappos, que además no sabía de esta historia, me parece muy interesante, pero ¿qué tuvieron que desarrollar ellos al interior de Zappos para que esa persona del call center hubiera reaccionado así cuando nadie le dijo que reaccionara así? ¿Qué hay que hacer para que eso pase en las empresas? Eso está en el ADN de cada colaborador de Zappos. Zappos es una empresa que, como estuvo a raíz de quebrarse más de 3 veces vendiendo zapatos por internet, porque vender zapatos por internet no es nada fácil. Lo mejor es poder medirse los zapatos, pero muchas veces a uno le pasa que llega a un sitio y no encuentra los zapatos. Mientras que en línea puede conseguir el modelo que quiere, pero la persona no sabe si le quedan. Ellos tuvieron que romper paradigmas para entender que más allá de la inteligencia emocional, tiene que haber una conexión con los clientes. Cuando cada empleado y cada colaborador es consciente de que lo que necesita hacer es crear una conexión con ellos, suceden ese tipo de cosas. Se rompen los paradigmas, se empodera a la gente y cada empresa se siente dueña de toda la organización y toma ese tipo de decisiones. Por ejemplo, una señora en Zappos también llamó a devolver unas botas que había comprado el esposo hace un par de semanas, pero el esposo se había muerto. Entonces ella llamó a decir que iba a devolver las botas. Allá le dijeron, claro que sí, usted puede devolver las botas. Y después le preguntaron, ¿por qué las quiere devolver? Y ella dijo, no, porque mi esposo falleció. Al día siguiente, esa
señora recibió un arreglo de flores dándole condolencias por la muerte de su marido. ¿Qué sucedió? La persona del call center que atendió la llamada no tuvo que consultar con nadie para tomar la decisión de invertir $50 en un arreglo de flores para mandárselos a la señora. Eso es empoderamiento. Pero ese empoderamiento se logra cuando los dueños de la organización son conscientes de lo que hay que crear detrás de todo esto, es conexiones con los clientes. Porque la inteligencia emocional no va sola, es que la inteligencia emocional es efectivamente ese nivel y ese grado de conexión que yo estoy en capacidad de lograr con cualquier persona que yo me encuentre en la calle, con la persona que está en el almacén en el cual yo le estoy comprando o que yo le estoy vendiendo, con los amigos con los que yo me veo ocasionalmente, con mi familia. Yo no puedo perder la conexión con mi pareja, con mis hijos. Yo tengo que estar permanentemente ahí. Y hoy en día Zappos es una empresa pues que ya la compró Amazon, hace ya varios años, porque los números que empezó a mostrar a raíz del cambio que ellos tuvieron y que adoptaron, si pasamos a la siguiente gráfica, Carlos, ahí vemos cómo Zappos en su primer año de vida vendió apenas $1.6 millones, pero para el año 2008 ellos llegaron a vender $1.000 millones, $1 billón. Esa meta ellos se la habían propuesto para el año 2010 y la completaron en el 2008, 2 años antes. Y si nosotros miramos hacia atrás, vamos a recordar que el 2008 ha sido el año de la peor crisis económica en la historia reciente de los Estados Unidos. Mientras que todas las compañías estaban cerrando sus puertas o despidiendo gente, Zappos estaba creciendo. ¿Pero por qué? Siguiente. Por ese ADN. Amazon terminó comprando a Zappos en $1.2 billones. Zappos es una compañía con alrededor de 1.500 empleados y siempre ha sido caracterizada por permanecer al top 10 de las compañías más agradables para trabajar. Nuevamente, ¿por qué? Siguiente. La gente se siente verdaderamente empoderada. Al sentirse empoderados, van a trabajar con sentido común. Y así van a poder lograr una conexión con la gente. Y la conexión, efectivamente, es eso, inteligencia emocional. Habiendo dicho eso, Carlos, quiero agradecerle a usted y a todos los presentes por haber atendido esta conferencia. Listo, sí, Robert. Me encantaría saber. Quedé empoderado, Robert. De eso se trataba. Todos debemos sentirnos empoderados. Personas empoderadas son las personas efectivamente capaces de mover el mundo. Pero qué pena, Robert, lo voy a volver a preguntar casi que la misma pregunta, porque es que cuando uno habla no con jefes o con ejecutivos, sino habla con personas que están en la media gerencia o que están entrando que es que ellos no pueden ser todo lo que quisieran ser, que no pueden hacer todo lo que quisieran hacer, porque llega un momento en que les da miedo porque todo el tiempo es cuidado, se equivoca, cuidado, se equivoca, cuidado, se equivoca. Porque esa persona que compró el arreglo de flores en una empresa tradicional le hubieran hecho pagar el arreglo de flores. Claro. Usted, ¿por qué se puso tan creativo y tan creativa? No, muy bonita, pero no, venga, los $50 se los descuento en la nómina. Entonces, es casi que la misma pregunta, pero es como para profundizar en ¿qué debo hacer yo, que estoy estudiando administración de empresas? ¿Sí? En donde además seguimos enseñando una administración de empresas tradicional, aunque pues estamos migrando a algo menos tradicional, pero igual así uno enseña como estamos haciendo en Ariandina, que queremos ir hacia allá y por eso pues estamos aquí conectados en este congreso, que hay que decirle a estos nuevos futuros ejecutivos que están terminando y que van a entrar, ¿qué deben hacer las organizaciones para tratar de cambiar un poco la cultura? Gracias por la pregunta, Carlos. Que se comporten siempre como líderes con inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es la que les va a permitir crear esas conexiones, empoderarlos y hacer lo que ellos creen que deben hacer, sin temor a ser juzgados o sin temor a ser despedidos. Porque si yo
creo que tomo una decisión por el bien de la compañía y la compañía me lo cuestiona permanentemente, de pronto yo estoy en la compañía equivocada. Y lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar es esa mentalidad dentro de las mismas compañías. Las compañías tienen que concientizarse de la importancia de crear conexiones con nuestros clientes, con nuestros empleados y de desarrollar esa inteligencia emocional que es la que los va a permitir dar el paso siguiente y llegar al siguiente nivel. En su experiencia trabajando con empresarios, ¿cómo reciben estas ideas y qué es lo más difícil de hacerlo? Porque a Pauline, y aquí ya voy a empezar a unirnos la conversación de los tres, pues Pauline le hice la misma pregunta, es ¿cómo hace ella para hablarle de ser niño, ser infantil, para un proceso de autoconocimiento, para poder tener una conexión, aunque Pauline no utilizó esa palabra en su trabajo, sino con lo que hacen? ¿Qué le dicen los empresarios cuando usted llega con estas ideas y cómo En la teoría, a todos les encanta en la teoría. Y tan les encanta la situación que el caso de Zappos se volvió un caso muy conocido, muy famoso. Y Zappos hoy en día ofrece tour a diferentes CEOs de otras compañías para que vayan allá a ver cómo es el día a día de Zappos. Entonces, en teoría, a todos les gusta porque suena muy lindo. Esta es una historia bonita. Pero en la práctica, les cuesta trabajo dar ese paso. ¿Por qué? Porque hay muchos jefes que no han desarrollado su inteligencia emocional para poder inspirar y empoderar a sus colaboradores, para que ellos crezcan. Entonces, nada más interesante para un jefe que tener un equipo de gente muy inteligente para poder mostrar los mejores resultados. Pero muchos jefes tienen temores, les hace falta autoconfianza para confiar en su equipo y así crecer con su equipo. Entonces, en la teoría todo suena muy lindo, pero en la práctica es difícil, aunque uno ve que cada vez hay más compañías como Zappos queriendo dar ese paso. Bueno, aquí ya vamos a entrar entonces en un mini conversatorio. Robert, thank you very much for your talk. It's very aligned from what we are doing here at the Humanistic Management Network. And we are trying to publish. We have published 2 books about these cases around the world as a network that you can get it through Palgrave Macmillan, our partner. Pauline, thank you also for your time and your knowledge. Quiero tomar la última de Robert y saber, Pauline, cuáles son tus comentarios sobre eso. Es el miedo al cambio que hay de los líderes y de los dueños de empresas y las dueñas de empresas de abrazar la gerencia humanista. Hay un dicho que no sé cómo decirlo en inglés, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. It's like, I know that this traditional management works not well, but it works. So don't bring me these new ideas about empowerment and connection, because maybe something wrong could happen. ¿Cómo has trabajado, Pauline, el tema del miedo y el temor a tus ideas? Y después, Robert, también, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, Pauline, si nos quieres comentar cómo disminuir el miedo a lo desconocido de los gerentes. Tienes el micrófono cancelado, Pauline. Sorry. Yes. It's okay. Fear. First of all, it's that fear, the saying in English, what was the saying? It's better to go with something you know, even if it doesn't work very well, than it is to, the translation of that. Es más fácil ir con una gerencia que más o menos funciona que probar algo nuevo, que podría ser que no funciona. Y sí tienes razón que empoderando a su gente da miedo, porque la gerencia desde arriba les gusta controlar, pero controlando cansa. Y un buen líder sabe que cansa estar controlando todo el tiempo. Así es más mejor poder dar confianza y dar el poder a sus empleados
para que ellos puedan hacer su trabajo bien. Y eso es la manera en que se puede vender esta idea, esta transformación de Humanistic Management a los Empresarios. empresarios. Es simplemente dándole coraje, dándole, explicándoles que si tú trajiste a esta persona para que trabaje en tu compañía, tú crees que esta persona va a poder hacer su trabajo bien. Y como tú crees eso ya, si tú le das el poder y lo permites que haga su trabajo y es el que sabe más que nadie sobre su trabajo, tú tendrás más tiempo libre en tu propia energía para poder manejar las ideas más grandes o la organización entero con más claridad. Y un buen líder sabe esto. Los que son buenos trabajan humanísticamente. Yeah. Human-centered management is the best functioning management. And it has been proven. And when you really look at leaders who really are successful, it's because they empower the people around them. They help the people around them feel empowered by what they're doing. And that's the easiest way to support and to sell the idea of humanistic management in organizations, is to clarify that it's not eso que acabas de decir, aquí nosotros en Colombia le llamamos chicharrones, es cuando you have to turn on a lot of fires that is there. Entonces tenemos, libera a la alta gerencia para que se dedique a hacer estrategia y a pensar. Robert, ¿cómo manejar el miedo a estas nuevas ideas? Yo creo que es importante saber que todos podemos equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, pues lo que hay que ver es que estamos aprendiendo. Todos cometemos errores, pero si no aprendemos de los errores, pues, y si no nos damos la oportunidad de equivocarnos, no vamos a poder progresar. Y los líderes tienen que tener esa misma visión. Tienen que saber que la gente está en un constante aprendizaje y que es importante equivocarse para poder llegar más lejos. Porque si no, nosotros nos quedamos pues prácticamente sin salir de la casa para evitar cualquier cosa. Lo que hay que hacer es salir a tomar riesgos y a equivocarnos. Especialmente en la etapa inicial de la vida profesional de las personas. Es cuando más la gente se debe. ¿Cómo manejan estas empresas para que les dejen libertad, pero que sepan hasta dónde pueden tener libertad y cuándo pueden estar arriesgando la compañía? Las compañías tienen que tener claro y tienen que tener controles donde no necesariamente tienen que arriesgar todo el patrimonio de la compañía por un error de un estudiante en práctica que está entrando a la compañía. Entonces hay que guardar las proporciones de todo. Entonces, si es una persona que está hasta ahora aprendiendo en un cargo nuevo y recién graduada de la universidad, pues es una persona que no se le puede dejar el negocio para que lo maneje en su totalidad. Si hasta ahora está aprendiendo, entonces la persona primero debe preocuparse por aprender de lo que le corresponde a su área. Más adelante, profesionalmente en su carrera, va a querer aprender qué sucede en otras áreas de la organización. Si está en mercadeo, va a querer entender cómo funciona el departamento de logística, cómo funciona el departamento financiero, la tesorería, recursos humanos. Y cada vez que la persona tenga más roles a su cargo, pues es perfectamente natural que haya errores y que se cometan, pero que se aprenda de ello. Las compañías tienen que tener controles para evitar pérdidas millonarias. Hemos sabido de casos donde en el sector financiero, donde fondos grandes que cotizan en bolsa han dejado a unas personas relativamente recién graduadas y sin mucha experiencia que inviertan en futuros y terminan comprando y quebrando la compañía en una sola transacción. Y eso no se trata de llegar hasta allá, ni mucho menos. Sino las compañías tienen que tener medidas de control, pero tienen que ser tolerantes y conscientes de que la gente recién contratada está en un proceso de aprendizaje. Robert, una pregunta de alguien que está en el pan asistiendo a esta presentación es ¿cómo se puede mejorar la inteligencia emocional? ¿Cómo crece una inteligencia emocional? Desarrollando las 5 habilidades de las cuales hablamos.
Entonces, y siendo consciente, perfectamente consciente de cuál de todas esas habilidades debo yo empezar a trabajar y a desarrollar, en cuáles soy más fuerte, en cuáles soy más débil, y sobre esas trabajarlas y ser consciente. Nosotros sabemos que está el autoconocimiento y control. Entonces yo tengo que cuestionarme a mí mismo. ¿Qué tanto soy una persona controlada ante situaciones que me sacan fuera de mi zona de confort? Tengo que aprender qué tan empático soy como individuo. Es decir, ¿soy una persona que me conmuevo con las necesidades y el sufrimiento de los demás? ¿O soy totalmente apático a eso y soy egoísta? ¿Qué tipo de experiencia social tengo? ¿Qué papel juego? ¿Qué rol juego dentro de un equipo, dentro del grupo en el cual yo me muevo? ¿Qué tanta influencia tengo yo para llevar una idea a cabo? Y soy una persona que me considero con una visión que me va a hacer moverme a mí y hacerme mover a los demás. Entonces, en la medida en que yo vea esas 5 habilidades, pues voy a poder empezar a entender cada una. Y cuando empiezo a entender cada una, pues voy a poder aprender de mí mismo. Es que nosotros destinamos mucho más tiempo a planear nuestras vacaciones que a planear nuestra vida misma. Entonces, nosotros tenemos que hacer una planeación que nos permita a nosotros conocernos interiormente. Y si yo, es decir, la ventaja con la inteligencia emocional es que, a diferencia del IQ normal, la inteligencia emocional puede desarrollarse y crecer dentro de un individuo. Pero si yo no me preocupo por crecerla, pues voy a quedar estancado. Lo que yo tengo que hacer es permanentemente cuestionarme y leer también del tema. Peter, do you want to make the comment out loud? Do you want to participate that you just wrote something? Yes, hello, Carlos. Hello, Peter. Great to have you here. How are you? Yes, I've been listening to you and colleagues. Hello, and how are you to everyone? Presently from Poznań, Poland, and my, of course, lowly comment here is that we, of course, are trying to change or, in fact, help our colleagues see that the philosophy and, of course, practice presented here in action, in fact, is the medicine, or if you want to call it the remedy for the situation that is threatening millions of people and their livelihood. Because if the governments think that they survive and the companies also survive that, of course, are serving the government, then not so many people will soon be able to not only make ends meet. No, I'm not talking about Europe, but in many continents, people are at the end of the rope. And in fact, big organizations, they don't see that at all. There are, of course, big programs, and myself, I've been part of one of them, which is called a very nice program through United Nations, the Principles of Responsible Management Education. And we are trying to educate not only managers, but also people from sciences, social sciences, and other departments. But in the fact, when they get into the corporate world, they in fact have to almost adjust or leave, even when they have this the philosophy of the humanistic management. We even have a department of the humanistic management with one of the professors that in fact is well known not only in the humanistic management, but it's also in approaches to tourism management, which is part of the economy. Of course, now in a COVID, it's more online and so on. But anyway, I very much benefited from our meeting in Krakow, meeting presently online. Last meeting in also was mediated, I think, Zoom or some other means. And in fact, I welcome if your feelings, the colleagues that are present in this conference are in fact thinking the same, that sometimes the big universities, smaller or even colleges, they are
instilling those values, because no one says that humanistic management approach is not valued, but in fact they sometimes treat it as part just of the curriculum, but not as the overall philosophy. So some students get lost because some professors are very much behind our ideas, and some are unfortunately still seeing only the bottom line profit. And in fact, there is some clash between our ideas and the ideas of well, those that oppose us. And that's what I see in the academia, but also in my students' body, where after my I teach organizational behavior, human sides of business and so on, also some entrepreneurial studies. And some people say, sir, we believe all you say and all that your colleagues from Humanistic Management Network and from other networks that you are connected to, including Academy of Management. But in fact, sir, when we go and we face the reality of Polish, German companies, of European companies, is mostly the bottom line profit. And sir, of course, we try to, when we get to the management position, or sometimes they are maybe aspiring or the junior managers, and they are trying to permeate the world with our ideas, and hopefully, maybe in the future, that will be more prominent in the business. So I hope that our conference is committing and helping those make a positive change. And thank you very much for, the ability. Thank you for your participation, Peter, to be part of this. Yes, we need to change that. And that's why we are here. And Robert, any comment on Peter's ideas about the transition to humanistic management in Colombian companies? No, me parece que es una tendencia a nivel mundial de lo que está sucediendo, de cómo la gente está cada vez creando mucho más conciencia de que efectivamente se necesita un cambio en las organizaciones. No se puede pensar solamente en la parte monetaria y dejar de lado la parte humanística. Entonces, el ser humano hace parte integral de las compañías, hay que tenérselo en cuenta y debe haber efectivamente un cambio, y sobre todo usted, Carlos, que está tan metido en todo el tema de las empresas, en las empresas B y en el tema humanista, pues también me imagino que coincide con esto que estamos hablando. Listo, perfecto. Ernst, you wrote a question, but why don't you make the question yourself? It will be great to make the grand finale. Our great Ernst to make the final question. I'm not sure if it's a grand finale, but it's a question that came to me because we have no difficulties finding good examples of companies that act like we think they should, right? We have books with case studies. We've had Robert and Pauline giving us the examples that they shared, and so we have on one side we have a whole body of examples of case studies of companies where we say these are really cool places. These are good places to work. These are places to who actively contribute to the development of the communities, and they have products that they produce in a sustainable way and that help people live more fulfilled, more comfortable, happier lives. We have that on one side. On the other side, we have a lot of reasons why executives in a more traditional management framing act in the way they act, which is not the way we propose. Now the question is, how can we build bridges? Because I think among those who are not doing it, who are not managing humanistically, who are in a more traditional bottom line oriented, however you want to call it, management framework, some of those simply don't want to act differently. But others also, I think, they would be happy to get some help and some support in order to transform. So the question is, what are the support mechanisms? What are the help that an organization like us from an academic perspective, or consultants that are working with businesses directly, what can we offer to executives to support them in a transformation towards a humanistic management paradigm? So that we don't only analyze why is it that they don't, but that we also are able to offer some help and support to those who would like to move in that direction. Pauline, do you want to say something? I actually don't have an answer to that question. For myself, in developing inspiration,
is a personal work that supports the leaders and the management and every employee of the company. But I don't actually have an overall like formula to offer, just the self-awareness. I looked at that, and it was such a big, large transformation, such a shift in paradigm, that I think if the fear of that paradigm shift is so high that for me it was bringing down the fear level and feeling sure about self and building a foundation where there's not, the fear isn't the baseline. And when fear isn't the baseline, then a paradigm can just kind of happen. That, you know, just kind of happens. Ok. Robert, ¿cómo hacer para darles apoyo a esos gerentes que están como temerosos y no están muy seguros? Hay unos que de entrada rechazan las ideas de nueva gerencia, pero hay otros que están en una zona, llamémoslo así, como que no, in between. ¿Qué le diría usted, Robert, a esos que quieren empezar a probar un poco, y qué ayuda le podríamos dar, qué apoyo para que lo empiecen a intentar y ahí tengamos más compañías con nuevas gerencias? Carlos, yo creo que todos los individuos, todos, absolutamente todos, tenemos una responsabilidad en la vida. Nosotros tenemos que ayudar en la medida de lo posible, y entre más responsabilidad tengamos profesionalmente, a convertirnos nosotros en un puente entre lo que es hoy una persona que depende de nosotros y lo que quiere llegar a ser. Todos tenemos esa responsabilidad a diferentes niveles, unos dentro de una organización, otros dentro de un círculo social, otros siendo colaboradores dentro de un emprendimiento, pero todos tenemos esa responsabilidad. Hay unos individuos que no se percatan y no son conscientes de eso. Usualmente tiende a ser gente apática, gente que le falta desarrollar la habilidad de la empatía para entender la situación de las otras personas y ver cómo les puede ayudar a que esas personas pasen de donde están a donde quieren llegar a ser. Para hacerlo, nosotros tenemos que lograr una conexión con esas personas que queremos ayudar. Tenemos que saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, a dónde quieren llegar. Pero si nosotros no nos preocupamos por el crecimiento de la gente que nos colabora a nosotros, pues no hay mucho que hacer. Como decía Pauline, no hay una respuesta a esto, pero la respuesta está en cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros quiere preocuparse por ayudar a crecerle a los demás y a que esas personas hagan realidad sus sueños. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias. Ya llegamos aquí al final. Al principio, pues compartí los libros de Robert y de Pauline. Pauline lo tiene el libro también en inglés. Thank you for all the English listeners for this Spanglish conference that we try to be as inclusive as possible for people that don't speak Spanish, for people that don't speak English. So we try to do this bilingual conference, and I think it was great. Peter, you have your hand raised. It was for the last comment, or you want to do another comment, Peter? Well, just to add, because the question I think was how are we going to get it implemented? I think the question has been with us for many years. How are we going to put it in practice? So, of course, not that I have an answer, but what I'm trying to do, I'm trying to get students involved in a charity work. And the charity work goes in our college, which is a small management college in Western Poland. For our colleagues, we are between Warsaw and Berlin. And in that college, I have students working in Northern Poland that are Baltic Sea and also in Southern Poland. And they are looking for families in need, for example, that maybe lost a parent or big unemployment. And I'm trying not only to teach them how to become a good managers, but how to become a well-rounded person. And of course, not a big philosophy, but for example, this morning we had a meeting before our conference, and then
I donated a blanket, someone else has donated some food, someone else's. And the student came and took it directly to the needed family. So no big philosophy, no big meetings and so on, just a family in need and so on. We know that there's many organizations, but students are learning how to be entrepreneur, how to manage time, and then of course they can write even a paper from there. So that's just my small commitment, how I'm trying to instill our values through practice into their extracurricular activities through it's called the Scientific Management Club, but I do not say it's a big science because, of course, they do write the final master thesis or a bachelor thesis, and then some of the theses, in fact, become a part of the conference consideration, but that may be 10% of my work. 90% of my work with students, other than teaching, and of course, research and meeting with you, is to helping them become more humanistic in what they do in their life. Thank you. Peter, thank you very much for your contribution. Yes, I totally agree that, and we have seen cases that these companies that embrace caring for others as part of their DNA, as Robert was telling about the DNA of Zappos, becomes not just a better company, but better human beings. Of course, I agree. It's a huge transformation. Okay, so para todos y todas que estuvieron acá con nosotros, siendo la última sesión del programa, pues me alegra ver que tenemos todavía bastantes personas. Ernst, muchas gracias por incluirnos y ser inclusivo en el manejo de los horarios para que podamos estar compartiendo y ver personas de otros países en la audiencia. Me encanta. Pauline, muchas gracias. Espero verte pronto aquí en Colombia. Y Robert, gracias por tu tiempo y por haber estado con nosotros. Thank you, everybody. And remember that tomorrow we continue with this conference worldwide. We start like at 2 o'clock in the morning, Colombia time. So it's like 6:30 in Switzerland or something like that. And we have great panelists tomorrow. So hope to see you here. Nuestros estudiantes y personas colombianas que están acá, gracias por estar con nosotros y esperamos verlos también mañana. Ernst, I don't know, y si tú quieres decir algo para cerrar. Not a lot, but yes, I can only repeat what you said, Carlos. Thank you very much for being here. Thank you very much for this very fruitful discussion and for taking the time to explore a little and interact and talk to us about your books, but much more than your books, you know, helping us all to make an impact, and that's what we would strive for, and that's what we're after. So thank you very much. As Carlos said, we're starting tomorrow early morning European time, late at night in Colombia, but already early afternoon in Japan, which is what we're kicking off with. And then we're moving back to Europe with a presentation from the Austria chapter, and you can see in the program what else is coming up. So I hope to see many of you again tomorrow, and enjoy your afternoon, evening, wherever you are. And a big thank you once again. Bye-bye. Ciao. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias.